Después de aproximadamente 12 meses de mantener la tasa de la Reserva Federal aproximadamente entre 5.25 y 5.5, la semana pasada el señor Jerome Powell, director general del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, dio una gran noticia. La razón fundamental es que la inflación cayó a un nivel de 2.5. Este nivel de inflación no se veía desde hacía muchísimos meses y está muy cerca de ese objetivo que tiene el Banco Central de los Estados Unidos de mantener la inflación en el 2%. Por eso, el señor Jerome Powell salió muy feliz y muy contento a anunciar que bajaba la tasa de interés en 0.5%. En este video discutiremos exactamente qué es lo que está sucediendo, qué implicaciones tiene este cambio en la tasa en invertir en acciones, invertir en inmuebles, en el dinero en efectivo, en una tarjeta de crédito y cuál es el impacto para ti en tu vida. Así que quédate hasta el final si quieres saber cómo esta decisión impactará tu futuro financiero. Primero vamos a repasar lo básico, ¿qué es un recorte de tasas de interés? Y si tú ya eres un experto financiero y ya tienes claro que es un recorte en las tasas de interés, no te preocupes y salta al siguiente segmento. Pero si de pronto quieres darle un repaso o eres una persona novata, no eres un genio en las finanzas, yo te recomiendo que te quedes en esta sección porque vamos a explicar paso a paso qué es eso de un recorte de interés en las tasas de la Reserva Federal. Cuando escuchamos el término recorte en las tasas, básicamente lo que quiere decir es que el Banco Central de los Estados Unidos baja la tasa a la cual le está prestando a los otros bancos. Es decir, el Banco Central de los Estados Unidos le presta dinero al resto de los bancos de los Estados Unidos. A esa tasa se le llama la tasa de referencia o la tasa de la Fed. Y justamente cuando baja esa tasa de interés ocurren varias cosas. Primero, piensa en lo siguiente, si la Reserva Federal baja la tasa de interés, pues esto quiere decir que baja la tasa a la cual le presta a los bancos. Entonces los bancos tienen una facilidad para justamente comenzar a cobrar menos a las personas, bajar su tasa de interés a su vez. Pero lo otro también sucede, es decir, si la tasa de la Fed sube, pues los bancos también tienen un incentivo más grande de subir sus tasas de interés y de cobrarle más dinero a las personas por sus préstamos, por sus hipotecas, por sus tarjetas de crédito. Ahora, es importante entender que la Reserva Federal es la que controla cuándo sube y cuándo baja. Es decir, ellos son los que deciden básicamente. Entonces, lo van a usar muchísimo también a favor de la economía. ¿En qué sentido? Si se dan cuenta que la economía está rezagada, que las cosas no están funcionando bien, pues van a comenzar a bajar la tasa. ¿Para qué? Para que se acelere el consumo, para que los bancos presten a una tasa menor, las personas presten más dinero y comiencen a consumir más. Pero lo contrario también ocurre, cuando ven que la economía está muy fluida, muy recalentada, pueden comenzar a subir la tasa para que a su vez los bancos comiencen a cobrar tasas más altas en las hipotecas, en los créditos, en las tarjetas de crédito y las personas no se vean tan incentivadas a gastar más, sino a comenzar a ahorrar. Entonces de esa manera es que la Reserva Federal impacta directamente en la velocidad de la economía e impacta directamente en cuánto que te cuesta el dinero a ti a la hora de gastarlo o invertirlo. Bajar las tasas es exactamente lo que decidió la Reserva Federal desde el año 2020 hasta el año 2022. En esa época, literalmente las tasas interbancarias estaban casi en cero. Entonces las personas se veían súper incentivadas a consumir más, a gastar más. ¿Y qué fue lo que pasó? No sé si te acuerdas de algo que comienza con pan y termina en demia. El COVID-19 exactamente, que sucedió justamente después de esa época. Ahí, ¿qué pasó? La economía se recalentó mucho, las personas no tenían en qué gastar, literalmente estaban consumiendo y consumiendo y consumiendo desde su casa y comenzaron a aumentar las tasas, la Reserva Federal, justamente para atajar la inflación. Los números de inflación tocaron sus máximos históricos en décadas y la Reserva Federal utilizó este mecanismo de mover la tasa de interés para irla subiendo hasta que llegó a un punto en que ya estaba muy costoso pedirle dinero prestado al banco, las tasas de interés estaban mucho más altas y las personas obviamente se restringieron de seguir consumiendo, de seguir gastando mucho más.
Durante todo este año 2024 habían rumores de que el señor Jerome Powell, el director de la Reserva Federal en los Estados Unidos, comenzaría finalmente a bajar esas tasas de interés, pero nada, absolutamente nada estaba seguro. Solamente hasta que hicieron varias reuniones y revisaron, y hasta que literalmente la inflación en los Estados Unidos llegó a 2.5, fue que finalmente el señor Jerome Powell decidió bajar las tasas de interés, y no 0.25, que era lo que la mayoría de las personas estábamos esperando, sino un 0.5 completo, es decir, una bajada bastante grande de la tasa de interés en una sola reunión, lo que hizo que justamente la noticia se volviera enorme en muy poco tiempo. Bueno, esta es una pequeña recopilación de qué es las tasas de interés y qué pasa cuando se mueve. Pero yo creo que tú le diste clic a este video para saber qué es probablemente lo que viene ahora. ¿Qué implicaciones tiene que la tasa haya bajado en tarjetas de crédito, en hipotecas, en inversiones en la bolsa con tu dinero? Entonces quédate hasta el final porque vamos a ver eso ya mismo. Históricamente, los recortes en las tasas de la Reserva Federal han sido muy buenos para la Bolsa de Valores de Nueva York. De hecho, en promedio, 12 meses después de que se recorta la tasa de interés, hay un aumento en los precios de las acciones supremamente fuerte, del 11%. Si tú te pones a pensar, si en un año normal tu dinero está creciendo al 1 o 2% en una cuenta de ahorros, realmente crecer al 11% es un número bastante grande en poco tiempo. De hecho, en este año 2024 ya llevamos más de ese aumento en la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que lo está haciendo un año absolutamente espectacular para invertir en la bolsa. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente por dos razones. Cuando baja la tasa de interés, las empresas pequeñas y medianas, que son la gran mayoría de las empresas, comienzan a tener más facilidades para pedir dinero prestado más barato. Entonces comienzan a pedir ese dinero y a crecer, a instalar más maquinaria, a abrir más puntos de venta, a tener bodegas más grandes. Esa es una parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación eres tú. Cuando las personas comienzan a recibir créditos más baratos, pues tienen más dinero en su mano y de hecho se ven incentivadas a prestar más dinero. ¿Dinero para qué? Pues para consumir en más iPhones, más iPads, más comida, más vestimenta, más viaje, más tecnología, más de todo. Y cuando tú consumes más y literalmente millones de personas comienzan a consumir más, pues los precios de las acciones en la Bolsa de Nueva York comienzan a subir porque hay más dinero circulando, las empresas venden más, tienen mejores resultados financieros, se ven más atractivas y eso hace que finalmente esa bajada en las tasas de interés se traduzca en una subida en los precios de las acciones de la Bolsa de Nueva York. Ahora, solo porque la Reserva Federal haya bajado ese 0.5 no significa que ese cambio sea absolutamente inmediato. De hecho, la Bolsa de Valores de Nueva York siempre descuenta las noticias. ¿Qué quiere decir esto? Que toma en vista lo que va a pasar en el futuro con la empresa. Es decir, en este momento hasta ahora comenzó a tener en cuenta esto, pero si el señor Jerome Powell y la Reserva Federal siguen cumpliendo su promesa de seguir bajando las tasas de interés, pues adivina que va a haber todavía más interés y mucha más fuerza hacia un mercado cada vez más alcista. Esto, repito, no se va a dar así de un día para otro, sino que se va a dar paulatinamente durante el resto de este año 2024 y en la primera mitad del año 2025, que va a continuar un mercado al alza, es lo que esperamos todos los analistas del mercado. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Si tú eres una persona que invierte en la Bolsa de Nueva York en swing trading, es decir, que abre operaciones para tener esas operaciones un par de semanas o incluso un par de meses, este es un momento absolutamente ideal para comenzar a invertir porque hasta ahora están comenzando a bajar las tasas de interés y repito, se espera que bajen por un tiempo prolongado, probablemente por este año y por el próximo, lo que va a hacer que venga un momento muy interesante en las inversiones. Ahora, si tú eres de las personas que invierte en el largo plazo, si tú inviertes en índices, en ETFs, en fondos de inversión, pues también es una muy buena noticia, porque finalmente los ETFs se mueven un poco más lento, los índices se mueven un poco más lento que las acciones mismas, pero también van a retornar un rumbo alcista. De hecho, literalmente en las últimas semanas,
el mercado de la bolsa de Nueva York, el Standard & Poor's 500, ha roto 3 veces su máximo histórico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ha roto ese máximo, lo ha vuelto a romper y adivina qué, lo volvió a romper. Entonces, incluso si eres un inversionista de largo plazo, que estás pensando en tu pensión y en tener un ingreso adicional, estos son excelentes noticias también para ti. ¿Cómo impacta esto a las personas que tienen dinero en efectivo o que están invirtiendo en CDTs en Colombia o en CDs en los Estados Unidos o en certificados de depósito a término o CETES como se le conoce en México? Pues también hay un impacto. A medida que los gobiernos comienzan a bajar sus tasas de interés, pues los bancos también van a reflejar esto de manera sincronizada, es decir, también van a comenzar a bajar esas tasas. ¿Eso qué logra? Pues que estos instrumentos de inversión en los bancos sean menos interesantes, porque si la bolsa comienza a rendir más y los CETES, los CDTs, los CDs comienzan a rendir menos, pues las personas se van a ver incentivadas o a no renovar con tanto dinero esos vehículos de inversión, o definitivamente, si ya están próximos a vencerse, no volver a abrir uno nuevo, sino más bien buscarle un mejor uso a ese dinero. Otro aspecto que se ve reflejado son las hipotecas, y las hipotecas también se mueven muy de la mano con la tasa de la Reserva Federal. Las hipotecas son algo particular porque no sé si tú sabías, pero el mercado de las hipotecas es un mercado en vivo. Ellas trabajan todos los días y se van moviendo, pero también se mueven de acuerdo a cómo se mueve la tasa de la Reserva Federal. Es decir, si la tasa de la Reserva Federal, también las tasas de las hipotecas bajan. Incluso las hipotecas tienen algo especial, y es que prevén esos movimientos. Es decir, si el rumor es muy grande y ya se viene una bajada en la tasa de interés, la tasa de las hipotecas va a prever eso y va a comenzar a bajar incluso desde antes. Por eso es tan importante, si tú estás pensando en este momento en comprar una vivienda o en refinanciar tu hipoteca, que revises y no solamente te quedes llamando a tu banco. Yo te recomiendo que si estás en ese punto de que vas a comprar una vivienda por primera vez o vas a renovar tu hipoteca, que hagas un poquito de averiguación. No solo te quedes con lo que te dice tu banco, ve y averigua en 3 o 4 bancos grandes. Es más, yo te invito a que incluso averigües en bancos pequeños, porque es en momentos como este, cuando las tasas de la Reserva Federal comienzan a bajar, que los bancos también comienzan a reflejar eso, no solo los grandes, sino también los pequeños, y ahí te puedes ver muy beneficiado. Un gran temor de las personas es que cuando bajan las tasas de interés y como las personas tienen más dinero en la mano, pues los precios de las viviendas van a crecer. Y esto puede que sea cierto y puede que no. Piensa por un momento, los precios de la vivienda no solo dependen de la tasa de interés. Los precios de la vivienda realmente dependen es de la oferta y la demanda. Si hay una gran demanda por un inmueble como el que tú quieres, justamente en la ciudad, en el mercado que tú quieres, pues no importa qué pase con la tasa de interés, el precio va a subir. Pero si por el contrario, lo que tú estás buscando es un tipo de inmueble que no es muy demandado, y de hecho en la ciudad donde tú lo estás buscando no es muy demandado, pues ese precio va a tender a bajar. Sin embargo, sí es cierto que a medida que pase más tiempo y a medida que baje la tasa de interés de la reserva y a medida que los bancos comiencen a bajar también las tasas de las hipotecas, pues más gente inevitablemente va a comenzar a entrar al mercado, lo que va a hacer que la mayoría de los precios de la vivienda sí tiendan a subir. Por eso es una buena idea planear cuál va a ser tu próximo movimiento con tu dinero, porque en este momento, a medida que las tasas están bajando, es un muy buen momento para pensar en invertir en la bolsa, y también es un buen momento para comenzar a pensar en invertir en un inmueble propio. Como ves, el precio de la tasa de la Reserva Federal impacta mucho más directamente al precio de las acciones, al precio de las hipotecas y al precio del dinero de las tarjetas de crédito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer? En momentos como este uno se puede sentir muy confundido. ¿Cuál es la clave? Mantener tu rumbo. Si tú sigues
aprendiendo más sobre inversiones, comenzando a hacer tus primeras inversiones, o si ya estás haciendo inversiones y comenzando a crecer más esas inversiones, estás por el camino correcto. La clave es seguir invirtiendo, aprovechando justamente momentos como este que apoyan este tipo de inversiones. Si deseas mantenerte al día en este tema de las inversiones, en este tema de cómo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, dale click ahí en el like y dale click ahí en suscribirte a nuestro canal de YouTube, porque lo que hacemos aquí es explicarte muy sencillamente cómo tú puedes hacer que tus inversiones crezcan más y tu dinero definitivamente se multiplique. En este momento vamos a hacer una introducción, un seminario introductorio para personas que quieren aprender a invertir en la Bolsa de Nueva York. Si tú quieres explorar este tema, dale clic abajo en la descripción del video, ahí te voy a dejar un link, dale clic ahí en ese link e inscríbete a este seminario para que tú sepas cómo aprovechar este momento histórico y comenzar a hacer tus inversiones en la Bolsa de Nueva York, porque definitivamente es un excelente momento para arrancar. Soy Javier Hernández de inviertaparaganar.com. Espero que pases un día increíble. Nos vemos en el próximo video y acuérdate que siempre, absolutamente siempre, la acción vence a la inacción.